Buenas tardes, Buenas abogado. tardes. Buenas tardes, abogado. Bueno, hoy sí, gracias. Pues, no tenemos inconvenientes. Y bueno, vamos a empezar ya con la segunda unidad, ¿verdad? Porque el tiempo apremia. Eh, Todavía pues estamos, yo sé que más de alguno pues está pendiente de lo de las notas. Eh, en cuanto yo termine, yo les notifico a través del chat y ahí les voy a poner un enlace para que así ahí ustedes puedan ver pues las notas de forma bien detallada y cualquier observación pues ya saben que estamos a la orden, ¿verdad? Entonces todavía no he podido terminar. Imagínense que estoy terminando las de ustedes y todavía tengo también a medio palo las notas de las 7 de la noche y son de la misma clase, ¿verdad? Así que es un trabajo bastante complicado. Muchos piensan que el estudio en línea pues es un poquito más sencillo, pero no crean, ¿verdad? Siempre tiene pues un grado de dificultad en cuanto a las actividades, ¿verdad? Que se desarrollan. Bueno, les voy a compartir pantalla. Hoy el primer tema que vamos a ver es el tema de investigación. Esto es muy importante que ustedes lo sepan manejar. Aquí les estoy compartiendo lo que es la lección. Vamos a ver primero lo que es el material. Yo aquí lo tengo también ya descargado y ustedes vamos a ir a la par, ¿verdad? Vamos a ir viendo el material y vamos a ir viendo lo otro y vamos a ir de forma pausada, tranquila, viendo cada uno de los temas. Hoy lo que sí pretendo es que por lo menos lleguemos a la parte donde delimitemos muy bien esos tres aspectos que ayer, perdón, que en la clase anterior les había comentado, ¿verdad? Que es en cuanto a la delimitación de tres elementos que nos van a ayudar como para poder plantear mejor el problema de investigación, porque este es el sentido de esta primera etapa. Estamos viendo el planteamiento del problema. Dentro del planteamiento del problema, lo primero que nos toca es definir el tema de investigación, ¿verdad? El tema de investigación. Bueno, aquí yo le voy a pedir vamos a ver a la primera o al primero que mire aquí. Veamos, No. Perdón. a ver, Yareli, ¿me escucha Yareli? ¿No? Sí, abogado. Ok. ¿Me logra leer esta Sí, parte? ¿Sí? Sí, léamela, sí, correcto. léame hasta acá, ¿verdad? Hasta aquí. Ok, sí. ¿Cómo definir el tema de investigación? Para llevar a cabo una investigación es preciso definir un método para así desarrollar un proceso y conseguir encontrar una respuesta de lo que pretendemos indagar. En la actualidad, hay una gran diversidad de métodos o procesos de investigación. Por ello, vamos a desarrollar entonces el proceso de investigación científica desde la perspectiva cuantitativa, aplicando un método general. En este proceso es muy común que se inicie por tener interés en algo especial, es decir, por un tema específico. Por ello, lo primero que habría que delimitar es el tema de investigación. De acuerdo a Bernal 2010, el tema es la idea general del campo del conocimiento de una disciplina, en el cual hay interés para realizar una investigación. En el caso de nuestros estudios de pregrado, los temas de interés serían entonces en la disciplina de las ciencias jurídicas. Ok. Lo que leyó en esta primera parte fue de lo que yo les estaba comentando anteriormente. El método que vamos a utilizar aquí es un método general. No es algo que esté escrito en piedra, no es algo que de repente me digan, sí, es una teoría de fulano, de sultano, mengano. No, ¿verdad? Aquí vamos a aplicar un método que nos permita pues desarrollar y escoger un tema, ¿verdad? Y de esa manera pues iniciar con este proceso. De antemano ahí el proceso que estamos desarrollando es desde la perspectiva cuantitativa. ¿Ok? En otras palabras, comenzamos con observar, plantear un problema, plantear hipótesis, hacer una etapa de comprobación de hipótesis, formular las teorías y
constitución de ley. Dentro de lo que es la etapa de experimentación se desarrolla un proceso más complejo, que es donde ya vemos los resultados y vemos cada uno de esos elementos dentro de esa perspectiva. Bueno, aquí en estos dos primeros párrafos del material, lo que más me llama la atención es lo primero que todos tenemos que hacer. Primero tenemos que definir un tema. Ahora, pregunta de examen. ¿Qué es el tema? Dice ahí, idea general del campo del conocimiento de una disciplina. Idea general, ¿verdad? Idea general, en el cual hay interés para realizar una investigación. En otras palabras, recuerden que de cualquier lugar puede surgir una idea. Por eso dice, idea general. En otras palabras, de repente, vaya, ahorita durante este tiempo de pandemia pueden venirse a la cabeza una serie de elementos que nos ayuden, por ejemplo, a resolver una infinidad de cosas que tal vez se están dando pues en nuestro entorno, en nuestra sociedad, cómo poder resolver, por ejemplo, un proceso dentro del punto de vista de una perspectiva, ya sea jurídica, de una ley, de un proceso médico, por ejemplo, de cómo llegar a solventar, por ejemplo, ese grave problema que ahorita tenemos del desempleo, etcétera, etcétera. O sea, la cuestión aquí es que es una idea, ¿ok? La idea, por eso ven ahí la figurita de esta muchacha que está ahí, ella está pensando y está teniendo, está madurando, está como teniendo esa primer perspectiva de lo que nosotros queremos encontrar. Ahora, como nosotros nos dedicamos a estudiar las ciencias jurídicas, entonces la idea tiene que ir planteada dentro de esa disciplina, ¿ok? Dentro de la disciplina del derecho. Seguimos aquí. Ahora, ¿cómo podemos encontrar precisamente esos temas? ¿O cómo podemos generar esas ideas de investigación? ¿Verdad? Vamos a ver. Veamos aquí, Carlos Raúl Zúñiga. Sí, Léame este párrafo que está acá. dice, estos pueden surgir de diferentes maneras. Para encontrarlo se requiere de motivación, interés, actitud proactiva y reflexiva. De Así es. acuerdo a Sampieri, Collado y Baptista del 2010, existe una gran variedad de fuentes generadores de ideas de investigación, entre las cuales se encuentran las experiencias individuales, materiales escritos, audiovisuales, programas de radio, televisión, información de Internet, teorías, descubrimientos, etc. Pero sin embargo, las fuentes que originan las ideas no se relacionan con la cantidad de estas, por lo que una idea puede surgir de un lugar menos pensado. Para que la misma se concrete, es necesario analizarse, precisarse y estructurarse muy bien, familiarizándose con la disciplina del conocimiento de la cual se plantea la idea. Ok, hasta ahí está bien. ¿Qué es lo que me dice acá? O sea, en otras palabras, imagínense de dónde, por ejemplo, Sampieri, Collado y Baptista, me dice que hay fuentes generadoras de ideas de investigación. Puede ser de algo personal que a usted le pasó. Puede ser que algo usted que leyó, por ejemplo, en una revista de derecho, vaya, algún tema, de un programa, de una ponencia, de una conferencia que tal vez usted la vio. Vaya, ahorita están tan comunes los webinars, ¿verdad? Sobre un tema en específico, dentro de lo que es la orientación jurídica. Descubrimientos. Ahora, dice aquí que las fuentes que se originan las ideas no se relacionan con la calidad de estas. ¿Qué refiere? O sea, que independientemente de lo que usted quiera lograr o de lo que usted pretenda obtener, no necesariamente es que la idea que se le viene propiamente en ese momento, usted se va a percatar que va a venir a consolidarse de una sola vez. Porque recuerden, es una idea nada más. Entonces, por eso ahí Sampieri dice que es necesario que se analice, que se precise, que se estructure, ¿verdad? Esta parte que está aquí, miren. Muy bien. ¿Dentro de quién? Dentro de la disciplina del conocimiento dentro de la cual se está planteando la idea. En otras palabras, si ustedes se fijan, la actividad que estamos desarrollando va con ese fin, de que podamos analizar esa perspectiva
que nos permita obtener una cantidad de ideas que desarrolle dentro de un contexto de temas. Pero eso, la segunda pregunta va encaminada a eso. Se les pide 10 títulos. Esos 10 títulos tienen que ir dentro de cualquier disciplina. Pero, ¿cuál es el sentido de repente de poder escudriñar esto? Bueno, de que usted vea cómo a partir de diferentes temas, cómo se pueden sacar títulos de investigación. Porque recuerden que aquí estamos hablando de temas primero. Pero del tema surge la idea. Perdón, del tema surge el título, ¿verdad? Ese va a ser el primer producto que usted va a lograr en esta primera actividad. En otras palabras, el producto original que usted va a concebir son esos 5 títulos que nos va a permitir de ahí escoger uno de ellos para desarrollar la siguiente actividad. Ahora, me voy a pasar a la lección porque esta parte que está aquí, que es esto que está aquí, es algo que propone Bernal 2010 en el texto de Bernal. Y esto está mejor explicado dentro, ¿verdad? Dentro del material que está acá. ¿Ok? Ahora, si ustedes se fijan, de cierta manera ya pasamos un poquito dentro de lo que es la lección. Ya hablamos qué es el tema, miren. Ahí está el tema, ahí está la definición. Ahora, dentro de ese tema está este video. Dentro del video, ¿qué es tal vez lo más importante que podríamos sacar? Les voy a desarrollar las ideas más importantes. Vamos a ver si ustedes lo logran ver. Dice aquí, saber conocer es conocer las ideas fundamentales del tema o saberlo elegir. Ahora, dentro de eso, se nos reconoce que existen diferentes temas que se pueden investigar. ¿Y cómo se puede lograr? Sampieri lo mencionaba anteriormente, participar activamente de manera colaborativa. No necesariamente una idea, es cierto, viene de una persona, pero ojo, cuando existen varias cabezas pensando en el mismo sentido, de repente, de manera colaborativa, podemos obtener mejores resultados. ¿Ok? Entonces, dentro de esa perspectiva, es lo que se nos viene y de lo que nosotros pretendemos al final poder investigar. Las fuentes de las ideas, ojo, no se relacionan con la calidad de las mismas. Miren, está repitiendo exactamente lo mismo que está planteando Sampieri, porque este video lo que hace es desarrollar lo que vimos precisamente en el material, solo que aquí lo vemos de una forma gráfica, ¿verdad? Bueno, ahora, dice que de dónde pueden provenir las ideas. Ya mencionamos varios aspectos, un texto académico, experiencia personal, ¿verdad? Una perspectiva de donde se puede abordar precisamente una idea, ¿verdad? Y que se puede generar a partir de algo nuevo, algo novedoso dentro de lo que es la investigación. Ahora, en esa perspectiva, lo que nosotros pretendemos es ver sobre qué temas vamos a investigar. Entonces, ellos sugieren una estructura. ¿Se recuerdan que dice el libro de Sampieri que dentro de la orientación que usted pretende encontrar, tiene que analizar muy bien y estructurar? Ahora, lo primero de donde usted debe de tratar de sacar esas ideas de una perspectiva de lo que hay sobre esa idea que usted se le ha venido a la cabeza es sobre temas que ya han sido investigados y estructurados. ¿Ok? Muchos dicen, ah, no, este fulano tal vez lo que quiere inventar es el agua caliente, dice. Como que es algo que ya sabemos que existe, pero de repente quiere proponer algo novedoso sobre eso mismo que ya sabemos que tiene una aplicación práctica en nuestra sociedad. Entonces, dentro de esa perspectiva, tendríamos que ver y analizar el tema que nosotros tenemos o la idea, ojo, porque primero se comienza con la idea y después definimos el tema. Entonces partimos de lo que ya está investigado. Más adelante también otros temas que nosotros decimos que son poco investigados o poco estructurados. ¿Ok? Después
se nos plantea los no investigados. ¿Ok? Entonces, si se fijan, en ese sentido, parece que es un poquito más difícil, porque, ojo, no necesariamente es que ustedes de repente van a encontrar un tema muy novedoso. Recuerden que hay tantos, pero tantas ideas que de repente pueden surgir para desarrollar una investigación que no necesariamente es que sea algo nuevo tal vez para usted, pero no para la comunidad científica en general, ¿verdad? Entonces, por eso hay que investigar, por eso hay que analizarlo, por eso hay que estructurarlo. Ok, veamos más adelante. Las buenas ideas alientan y motivan al investigador. ¿Qué actitud era la que mencionaba Sampieri, Collado y Baptista? Tenemos que tener una actitud proactiva, tenemos que tener una actitud positiva. En ese sentido, si nosotros queremos encontrar una respuesta que generalmente es algún problema, entonces tenemos que buscar la manera de poderlo solventar. Pero ojo, eso surge desde la perspectiva de la idea o del tema de investigación que nosotros queremos pues orientar. Las buenas ideas no necesariamente son nuevas, ojo, ¿verdad? Entonces a veces creemos que vamos a inventar. Si tal vez ya todo está descubierto, no es cierto, ¿verdad? No hay que tomarlo dentro de ese pensamiento tan negativo. Las buenas ideas son novedosas. Puede ser sobre temas que ya están investigados, pero nos pueden ofrecer nuevas perspectivas de lo que ya está estructurado, ¿verdad? Otro aspecto es cómo el investigador precisamente plantea lo que es el tema. Por eso hay que tener mucho cuidado. Vaya, por ejemplo, imagínense que dentro del material, más adelante ustedes van a ver, no lo vamos a tocar ahorita porque quiero que miremos de dónde pueden surgir varias de esas experiencias. Sí tenemos que analizar qué es lo que nosotros pretendemos encontrar dentro del tema. Ojo, ¿verdad? Porque muchas veces se nos complica poder definir solo lo primero que es el tema. Entonces yo les sugiero que aunque lo hagamos un poquito al revés, miren el problema. Pero dentro del problema, el alrededor, precisamente está lo que nosotros vemos dentro de la perspectiva de lo que nosotros vamos a investigar. Porque el problema es que a veces creemos que nosotros lo sabemos todo o sabemos lo que está en referencia a ese tema de investigación. Por eso usted tiene que analizarlo muy bien. Vaya, una idea puede venir de una experiencia personal, de una situación que le pasó en el trabajo, por ejemplo. Entonces, es algo que tal vez se le hace más sencillo a usted. ¿Por qué? Porque usted ya lo conoce y usted nada más lo profundiza. Entonces, ¿ven a qué me refiero? O sea, de cómo nosotros vamos a plantear lo que es el tema en cuestión. Bueno, permítame. Aquí pasó algo raro. Aquí está. Vuelvo aquí al video. Límites en la elección precisamente del tema. Uno es el interés. Y miren, ahí ya menciona ciertas cosas que son elementos que más adelante usted los va a analizar. Tiene que analizar el tiempo, el periodo en el cual usted se va a enfocar. Hacer una línea de tiempo y decir, bueno, el problema es actual, pero ¿cómo podemos retrotraernos a un determinado periodo sobre algo que es importante que nosotros investigamos? Hay que definir un espacio-tiempo. Normalmente decimos en la actualidad, pero siempre es acostumbrado hacerlo hacia atrás, desde un momento dado. Vaya, por ejemplo, si quisiéramos analizar una situación que tal vez tiene que ver con la contratación electrónica y tenemos que ver, por ejemplo, algunos decretos que han sido pues establecidos en este periodo de pandemia, entonces, lógico, el periodo que vamos a tomar fue desde que se inició esta pandemia. Por otro lado, el espacio. Normalmente cuando hablamos de espacio-territorio en derecho, se refiere a donde la ley precisamente tiene una aplicación en cuanto a su competencia y aplicabilidad dentro de un espacio-territorio. Entonces, las leyes, recuerden, perdón,
normalmente son aplicadas a todo el territorio de Honduras, que tienen carácter nacional, pero también hay normas que tienen carácter internacional. Entonces también hay que ver dónde está enfocado ese espacio geográfico. A eso se refiere. Bueno, después más adelante el video refiere a cómo muchas veces ese tema pues tiene que apasionar precisamente al investigador. Vaya, ¿a qué se refiere algo que usted tenga interés? ¿Verdad? Por lo menos usted tenga el interés, no necesariamente que se apasione sobre él. Lo que pasa es que es bien difícil en ese sentido. Ahí habla de esas perspectivas que habíamos hablado. Mire, considerar las circunstancias temporales en que se va a desarrollar la investigación y el espacio, a considerar los lugares o el entorno sobre el cual se va a realizar precisamente el estudio, ¿verdad? Bueno, ahí ya menciona, miren, son las mismas referencias que habíamos hablado, que en este caso es el libro de Hernández, Fernández y Baptista. Bueno, eso en cuanto al video, que ahí extraemos exactamente lo mismo que está en el material escrito en PDF. Veamos aquí en qué nos enfocamos o de dónde podemos sacar, por ejemplo, ideas, ¿verdad? O fuentes, vaya, de libros, revistas, documentos. Miren, ahí mencionan 8 aspectos que son importantes. Participación activa. Si usted asiste a conferencias, congresos, discusiones, eventos académicos, exposiciones, reflexiones de temas, etc. Una experiencia individual, como les decía. Usted normalmente puede tropezar con muchos aspectos que tal vez están relacionadas o están relacionados con el tema o con la disciplina del conocimiento en la cual se va a hacer la reflexión de los temas. Entonces puede llegarse a convertir en un tema objeto de investigación también. La práctica profesional. Bueno, normalmente en el ejercicio de esa práctica se generan temas de investigación. A ustedes, por ejemplo, cuando les toque ir a hacer su práctica, van a ver diferentes aspectos prácticos que se aplican sobre el estudio precisamente del derecho. Muchos dicen, bueno, sí, la teoría es importante, pero es más importante la práctica. Es cierto, la práctica es fundamental porque ahí es donde aprendemos a ser abogado, ¿verdad? Allí es donde aprende a usted a poner en práctica lo que usted aprendió dentro de lo que es el sentido teórico. Pero ojo, dentro de esa práctica profesional tenemos que tener una aplicación profesional. ¿Y cómo nosotros lo vamos a desarrollar? Ahí se pueden dar diferentes competencias para tratar de que usted pueda aportar algo nuevo, por ejemplo, a la academia dentro de lo que es el desarrollo del derecho. Y eso se puede dar dentro de la práctica profesional. Los temas que discutimos en las aulas de clase. Recuerden que aquí hablamos de todo. Ayer, creo que antier, si ustedes se recuerdan, estuvimos el lunes, si no más recuerdo, estuvimos hablando de temas que dentro del contexto nacional fue tratado como si estuviéramos dentro de un aula de clase, solo que en este caso virtual. Entonces es activo reflexivo. Entonces se pueden dar muchas interrogantes y eso lo estuvimos discutiendo. Los centros de investigación ya tienen definidos algunos temas que de repente pueden ser de interés también. Entonces, si se fijan, todos y cada una de estos elementos, nosotros les llamamos formas que generan, ¿verdad?, ideas o temas de investigación. Y todos ellos, de alguna manera, nos ayudan a poder definir temas, a poder definir ideas, de donde nosotros vamos a llevar a cabo dicho proceso de investigación científica. Entonces, esos son los más reconocidos. Miren, organismos interesados en la investigación son muy parecidos a los centros de investigación, solo que en este caso, cuando hablamos de un centro de investigación, por ejemplo, nos podríamos referir al área de investigación y posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, vaya, como un ejemplo de un centro de investigación dedicado precisamente a la investigación científica dentro de cada área del conocimiento. Y hay organizaciones, pueden ser ONGs o pueden ser internacionales, que de alguna manera también les interesa hacer investigaciones, ¿verdad? O proyectos de investigación a resolver problemas en general.
ustedes van a encontrar, vaya, que hay instituciones y hay organizaciones que hacen hasta concursos. Creo que ahorita en la universidad hay uno que habla precisamente de ofrecer una oportunidad de poder resolver una gran cantidad de temas dentro del área tecnológica, ¿verdad? Y por último tenemos los profesores, que recuerden que igual a nosotros nos gusta estar hablando lata de tantas cosas, que dentro de ese desarrollo de lo tanto que hablamos, entonces también puede surgir una idea, ¿verdad? Pero claro, recuerden, una idea solo es el inicio, ¿ok? A partir de ahí tenemos que hacer lo otro para que nosotros podamos cultivar eso dentro del proceso de investigación, que al final pues va a tratar pues de establecerse dentro del sentido crítico y el desarrollo del proceso investigativo que nosotros pretendemos. Bueno, de ahí más adelante ustedes van a ver un ejemplo. Este ejemplo yo lo tomé, por ejemplo, de este texto de Sampieri, de cómo esta joven consigue precisamente reflexionar sobre algo que tiene que ver sobre el noviazgo. Imagínense, algo que tal vez para muchos pueda decir, bueno, ¿y qué? Bueno, ella se hizo varias preguntas. Pues. Mariana se llama, esta joven, ¿verdad? ¿Qué aspectos influyen para que un hombre y una mujer tengan una relación cordial o satisfactoria? Ay, estos temas no solamente se pueden tratar dentro del punto de vista social, sino que también psicológico. ¿Mm? Bueno, ella más adelante, dentro de la idea de lo que ella pretende precisamente investigar, es qué aspectos influyen para que un hombre y una mujer tengan ese tipo de relación cordial, ¿verdad? Y que sea satisfactoria precisamente para cada uno de ellos dentro del género, bueno, dentro de la relación mutua que tienen, ¿verdad? Como futuros novios, como amigos, etcétera, dentro de esa perspectiva o modelo que de repente se puede constatar. Bueno, ahora, hasta aquí hemos establecido, por ejemplo, de dónde podemos sacar esas ideas o esos temas de investigación. Ahora, más adelante aquí aparecen criterios para considerar si eso que usted escogió, ojo, es pertinente. ¿Qué significa pertinencia? Bueno, la pertinencia del tema, si vamos bien encaminados y si sabemos con exactitud que cuando nos referimos a ese tema, entonces estos criterios nos va a poder ayudar a poder definir ese aspecto como tema objeto de investigación científica. Bueno, ahí se mencionan algunos. Está la novedad, el contraste, la necesidad y la importancia, la resolución, la concreción y pertinencia y los lineamientos. Esto los propone también Bernal 2010. En la página 82 ahí ustedes lo pueden ver. En el material de la unidad de PDF también está planteado, pero si se fija, dentro del desarrollo del material también se abordan otras perspectivas para poder definir, por ejemplo, el tema en cuestión. Vaya, por ejemplo, aquí, Sampieri, Collado y Baptista, en su página 28, también dice que una vez que usted define la idea, existe la necesidad de hacer tres cosas. Conocer los antecedentes de los trabajos o estudios de investigación anteriores. Ojo, miren, imagínense, y es cierto, es como para que usted se ubique dónde estoy parado. Porque si usted quiere hablar y desarrollar el tema y resolver un problema, por ejemplo, que se pueda estar generando en la actualidad dentro de esa situación o fenómeno que usted quiera poder solventar, ¿ok? Entonces, lo primero que usted tiene que conocer es sobre qué investigaciones se han desarrollado sobre ese tema o sobre qué no se ha investigado, por decir así, o no se ha podido indagar en el fondo para poder buscar un tema novedoso dentro del mismo. Segundo, estructurar más formalmente la idea de investigación. En otras palabras, ser más claros y formales de lo que usted desea investigar. O sea, aquí no vamos a pasar todo el tiempo en una nebulosa. Ya definido el tema, entonces tenemos que ya ir poco a poco aterrizando. ¿Y cómo se aterriza? Bueno, definiendo el título del tema que se va a investigar, que precisamente
vamos a llegar a esa parte para que usted entienda a qué nos referimos. Y por último, seleccionar la perspectiva principal dentro de la cual se va a abordar la idea de investigación. En otras palabras, usted va a analizar las diferentes formas que según cada disciplina, dentro del cual se va a enmarcar su investigación. En otras palabras, usted lo que va a hacer es enriquecer el conocimiento también dentro como fuera, dentro de los diferentes campos que puedan ayudarle a entender y a comprender esa perspectiva de lo que usted pretende precisamente solucionar. Bueno, me regreso, otra vez a la lección. Dentro de la lección, entonces les decía, bueno, ¿cómo yo sé que el tema que yo escogí es pertinente? O ando, por decir así, no ando tan perdido como el hijo de Lindbergh, ¿verdad? Sino que ando exactamente donde debo de estar. Entonces, aquí hay algunos criterios para considerar la pertinencia del tema. Ojo, esta es pregunta de examen, porque tienen que saber dentro de esas perspectivas cómo lo vamos a orientar. La novedad es lo principal. Generalmente cuando vemos algo nuevo y queremos, bueno, esto ya como que, vaya, no sé si ustedes se recuerdan, bueno, no creo, era más que todo dentro de lo que es el periodo que yo estuve estudiando, ¿verdad? Yo soy cuenta de mediados de la década de los 90. Entonces, en ese tiempo, por ejemplo, la oficina de registro, el registro estudiantil se hacía de manera personal. Usted tenía que ir a la universidad a hacer grandes filas y a veces hasta desvelarse, llegando desde el día anterior para poder hacer su matrícula de sus clases. Yo me imagino que ahora, pues, ustedes no tienen esa desventaja, pues, lo pueden hacer, pues, a través del medio electrónico. Bueno, si ustedes se fijan, en aquel entonces el desarrollo tecnológico estaba en su apogeo, porque estaba el internet, estaban diferentes aplicaciones informáticas que estaban empezando a surgir dentro del desarrollo tecnológico. Pero lastimosamente, dentro de ese proceso, que era precisamente el registro estudiantil, pues todavía estábamos en pañales. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, a alguien se le vino la idea, ¿por qué no buscamos establecer una aplicación donde nosotros podamos a través de casa, ¿verdad? Poder desarrollar precisamente lo que es la matrícula y así de esa forma, pues, evitarnos esas grandes colas, ese proceso engorroso, esa burocracia para poder hacerlo. Y miren, al final, casi aproximadamente, yo les podría decir, vaya, esto lo empezamos a ver la luz casi como unos 8 años después, aproximadamente, ya empezando la década del siglo XXI, la primera década del siglo XXI, y aparece esa novedad. Entonces, o ese tema ha sido tratado o muy poco tratado, y se propone una nueva forma de abordar el problema o la situación. El contraste, bueno, ¿qué es lo que hace cuando usted quiere sacar una nueva idea? Usted la contrasta con otra cosa. Hace comparaciones, ¿sí o no? Hace inferencias, sí. ¿Por qué? Porque el contraste le permite decir, sí, dentro de la investigación anterior ya fue investigado lo que usted pretende encontrar. Si ya fue investigado, entonces la perspectiva dentro de la cual va a desarrollar su nueva investigación, entonces tiene que cambiar. Porque sí está buscando resolver un problema, pero entonces significa que usted se ha dado cuenta a partir de los resultados de otras investigaciones anteriores esos contextos. Y de esa forma va a poder determinar mejor si ese tema que usted escogió es pertinente. La necesidad e importancia es lo que más nos mueve, les decía. Una situación merece estudiarse sobre la necesidad y la importancia de un tema. En otras palabras, entre más necesario es resolver ese problema, entonces más pertinente es, más importante es, porque en ese sentido vamos a ayudar a solventar un problema en cuestión. La resolución. La resolución es que contribuye a resolver un problema en específico. Miren, muchos estamos equivocados y muchos decimos, ¿cómo no me gustaría, por ejemplo, que el problema de la pobreza estuviera solventado, por decir así, en todo el país? Pero si ustedes se fijan,
imagínense que comenzáramos no necesariamente por toda la nación, porque a veces lo vemos como en algo hasta utópico, sino que comenzáramos, por ejemplo, dentro de cada uno de los espacios territoriales que tenemos, como las alcaldías municipales, o los espacios territoriales donde está ese casco urbano, o también, bueno, hablando aldeas, caseríos y esa parte central de un espacio territorio, alcanzar un apogeo y un desarrollo. Y ir imitando esa concordancia dentro de cada una de nuestras comunidades. Si se fijan, lastimosamente aquí, el tipo de administración centralizada se enfoca más que todo en resolver los problemas del gobierno y no se enfoca en resolver los problemas, por ejemplo, de cada uno de los lugares determinados dentro de esos espacios territorios. ¿No creen que sería más sencillo de repente ir solventándolo uno a uno a quererlo solventar todo? El que mucho abarca poco aprieta, dice el dicho. Vaya, podríamos considerar ese tema. En ese sentido, la resolución sería más adecuada. Entonces, ese es otro de los elementos, la concreción y la pertinencia. Entre más concreto, ¿ok? Es un tema más pertinente, es la solución. ¿Qué significa? Miren, a veces nos enfocamos a ver aspectos tan generales. Vaya, es como que les diga, solucionar el problema en Honduras. ¿Por qué no empezamos solucionando, por ejemplo, un problema en un lugar determinado? Que dentro de ese espacio físico geográfico va a ser un poco más práctico y sencillo irlo solventando. Y así imitamos eso que estamos haciendo en otros lugares y de esa forma vamos replicando. Entonces vamos haciendo lo más pertinente. ¿Ok? Y por último, los lineamientos. ¿A qué se refiere un lineamiento? ¿Por qué consideramos que puede ser pertinente si algo sigue una determinada línea de investigación? Porque también depende de dónde desarrollamos precisamente ese proceso de investigación científica. No, en otras palabras, tiene que haber una institución que nos diga cómo desarrollar, o por lo menos nos dé los lineamientos, no propiamente de cómo desarrollar el proceso investigativo, porque al final quien lo decide somos nosotros, pero sí por lo menos darnos los lineamientos de cómo se va a realizar la investigación. Eso nos va a apoyar precisamente en mucho para poder resolver y poder ver que el tema es pertinente a poderlo investigar. Bueno, ahora, ¿cómo probamos lo anterior? ¿Ok? Entonces, esto lo hablamos precisamente en el material anterior, miren. Conocer los antecedentes, ver los estudios, se recuerdan que era lo que habíamos visto en el material, ver la idea de investigación, esbozarla con claridad y ver la perspectiva principal en donde se va a desarrollar precisamente la investigación. Bueno, vamos al título. Esta es la parte que yo quería llegar, porque como que todo lo anterior es un poquito de lero, ¿verdad? Porque al final la parte práctica es lo que a mí me interesa que ustedes analicen y puntualicen. Esto que yo les estoy mostrando aquí es de autoría propia. Si bien es cierto, yo ahí les expongo elementos teóricos que son de textos de investigación, pero esos 3 elementos les van a ayudar a ustedes a poder definir de una mejor manera un título de investigación. Que ojo, no necesariamente es que el título va a tener los 3 elementos de manera implícita. Que sí puede ser de cierta manera recomendable, pues se puede dar, pero no necesariamente así. Bueno, dice aquí, ¿qué es el título de la investigación? Llegamos a lo que es el título de la investigación. Igual está aquí, miren, título de investigación. Es exactamente lo mismo. Me voy a quedar aquí en el material. Dice aquí, concreta la idea y el tema que se hará investigación, va a ser necesario crear un título. En otras palabras, el tema es como algo que como que está en las nubes todavía. Entonces lo que tenemos que hacer es centralizarlo, aterrizarlo. En otras palabras, lo vamos a hacer a través del título. Bernal 2010 nos dice que en el caso de los trabajos de grado,
el título debe ser general en cuanto a que recoge la esencia del tema que se va a tratar. En otras palabras, no es que me voy a inventar un título así como tan grande, tan amplio, tan general en ese sentido, no, sino que en esencia debe de recoger el tema que se va a tratar. Vaya, imagínense que nosotros queramos solventar un problema de inseguridad, vaya, hablándolo desde el punto de vista de un tema que afecta normalmente a todo el país. Imagínense, vaya, la inseguridad en Ciudad Universitaria. Pero ojo, ¿qué tema estaríamos hablando ahí? Bueno, el tema en positivo es seguridad ciudadana. Pero si hablamos de seguridad ciudadana, no solamente lo tendríamos que ver dentro de la perspectiva de Ciudad Universitaria. Recuerden que Ciudad Universitaria está dentro de una ciudad, que en este caso, ¿verdad?, es Tegucigalpa. Bueno, entonces tendríamos que ver el contexto dentro de ese sentido, recoge precisamente la esencia del tema. Pero ojo, ¿no sería más fácil resolver la situación de inseguridad en Ciudad Universitaria, que es un lugar geográfico, un espacio físico que nosotros podíamos delimitar de una mejor manera, que verlo dentro de una perspectiva tan amplia como decir que es Tegucigalpa? Entonces, ¿ven a qué me refiero? Debe de ser específico en cuanto a lo que debe referirse el problema objeto de investigación. Bueno, dice aquí, en tal sentido, en dicho título, debe también mostrarse el proceso del desarrollo del estudio. Por eso debe de ser muy puntual, específico, evitando títulos muy generales o amplios. Bueno, ¿qué recomendaciones, jóvenes, yo les doy para que ustedes se les sea más sencillo poder definir los títulos que yo les estoy pidiendo en la tarea número 1? Porque, ojo, en la pregunta número 3 les digo, ustedes tienen que definir 5 títulos en el área de las ciencias jurídicas. ¿Qué es lo que ustedes deben de tratar de que se refleje dentro de cada uno de los títulos para poder definirlo como títulos de investigación? Primero, el objeto de estudio o el problema. Segundo, el lugar o espacio físico geográfico. Miren, ya empezamos a cerrar un poco más esos espacios. Por eso decimos que debe ser más puntual y específico. Y tercero, el periodo o espacio de tiempo que se va a investigar. Bueno, me regreso nuevamente aquí a la lección y miren que aquí ya vemos algunos ejemplos. Estos ejemplos, mis estimados, yo lo que quiero es que los lea bien. Léanlos, léanlos. Y a partir de esos títulos, ustedes puedan desarrollar mejor la idea de cómo van a definir los títulos de investigación. Para ello, yo les voy a recomendar una cosa, jóvenes. Miren, me voy a meter aquí al blog de la clase, porque más de alguno me dice, abogado, pero ¿de dónde podemos sacar algunos ejemplos de títulos? Bueno, yo me voy a ir al material de Bernal. Yo lo tengo aquí, por eso es que me gusta irme directamente aquí al blog. También recuerden que está en la guía didáctica de la plataforma. Y usted va a buscar el material de César Bernal. Vamos a ver si aquí lo tenemos. Permítame, creo que lo tenía aquí en este espacio, pero creo que no lo podemos visualizar ahí. Permítame. Voy a buscarlo en la guía didáctica. En la guía didáctica sí lo tenemos. Que recuerden que eso está, aquí está. En la guía didáctica de la clase, ¿verdad? Aquí yo tengo varios enlaces. Aquí está, miren. Y aquí me aparece el material de César Bernal, miren, que es el número 2. Entonces le doy clic aquí. Ese material, recuerden que es el que vimos de los tipos de investigación, que fue la tarea del tercer parcial. Bueno, aquí nos vamos a ir al capítulo donde está definido los temas de investigación. Porque recuerden que es una bibliografía recomendada, jóvenes. Entonces, como bibliografía recomendada, yo les invito a poder verlo desde esa perspectiva para que vayan entendiendo mejor la parte práctica. Porque ustedes recuerden que ahorita van a hacer un ejercicio práctico, ejercicios prácticos, ¿verdad? Permítanme, voy a ubicar aquí el tema.
Aquí está. No, perdón. Esto está en la página. Aquí está, miren. Aquí está la página 83. Miren, título es el capítulo 7.1.4. Título que se va a investigar. Ahora, ¿quieren ver ejemplos, jóvenes? Vean la página 83, vean la página 84. Miren, aquí hay varios títulos. Veamos aquí la página 84. Voy a hacerlo un poquito más grande. ¿Lo logran ver? Sí, abogado, lo vemos claro. Sí. Ok, fíjense aquí. Voy a escoger cualquiera al azar. Miren, ¿ven? Imagínense que yo venga y quiera estudiar el impacto de la tasa de cambio en la tasa de interés. Imagínense, temas que no son muy sencillos. Pero ojo, recuerden los 3 elementos que les dije. Problema, espacio físico geográfico y el periodo o el tiempo. Fíjense aquí cómo está establecido. Si el interés es estudiar el impacto de la tasa de cambio en las tasas de interés, entonces, de primas a primeras, ¿qué tenemos que tener como problema? El impacto de la tasa de cambio en la tasa de interés. Ese es el problema. Ese es el problema en cuestión. Que ojo, no necesariamente tiene que ser algo negativo. A veces pensamos que tiene que ser algo negativo que tenemos que tener como problema. Por eso le llamamos problema, pero no necesariamente es así. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? Tenemos que decir qué es lo que vamos a hacer. Aquí lo que se va a hacer es un estudio evaluativo. Miren, ¿qué decía aquí? Estudiar el impacto. Entonces tenemos que hacer un estudio. Ojo, si ustedes me ponen el término estudiar, ya eso no es un título, es un objetivo de investigación. Tengan cuidado, ¿ok? Por eso decimos estudio evaluativo. Problema del impacto de la tasa de cambio en las tasas de interés. Ahora, ahí ya definimos el problema. Ahora nos toca definir el espacio físico geográfico y el periodo. Pregunta, ¿está el espacio físico geográfico definido en ese título? No, abogado, no está definido. Bueno, no está literalmente. Ojo, ¿verdad? Literal no. Pero ¿qué me dice? ¿De dónde yo hago ese estudio de las tasas de cambio o de las tasas de interés? De los bancos. Sería de ser acá en Honduras, nuestro país. Exacto. Entonces, se fija que sí está, solo que no está literal. ¿Ok? Sino que me dice que está implícito. Recuerden que el título debe de reunir por lo menos esos 3 elementos, pero no necesariamente dentro del título los 3 elementos van a estar implícitos. ¿A qué me refiero como implícito? Que me lo diga literalmente. Porque yo puedo decir así, estudio evaluativo del impacto de la tasa de cambio en las tasas de interés en la economía de Honduras durante los 2 últimos años. ¿Sí o no? ¿Verdad que lo puedo plantear de esa forma también? Correcto, abogado. Así es. Pero ¿por qué de repente no lo planteo de esa forma? Porque entonces el título se me hace demasiado extenso. Y recuerden que esa es una de las características que debemos tratar de mantener dentro del título. Debe de reunirse en esencia el problema que se desea investigar. Bueno, entonces el periodo... Abogado, Miren, perdón. el periodo. Sí, dígame. En el siguiente ejemplo, ahí sí que creo que aplica a los 3, porque dice analizar el problema de desempleo del país. Ahí creo que aplica a los 3, el objetivo, el espacio y el tiempo. Exacto, porque miren, aquí está el problema, ¿verdad? Análisis del desempleo. Aquí me dice qué es lo que quiero hacer. ¿Cuál es el problema? El desempleo. Taquia es el lugar. Bueno, aquí no hay un lugar que se llame así, pero yo puedo decir ahí en Tegucigalpa, ¿verdad? O San Pedro Sula, o en la industria maquilera, ¿me entienden? Es el espacio físico geográfico. Y el periodo, los últimos 10 años. Ahora, voy a retornar al material de la lección, jóvenes, y se fijan que aquí hay varios ejemplos. Los ejemplos están bien. Hay 2 ejemplos, miren, miren. Y eso se los pongo con ejemplos de ahorita. Dice, si el interés es conocer el impacto de la implementación de una determinada norma, ojo,
tiene que ser dentro del derecho. ¿Ok? Son los últimos 5 títulos. A eso me estoy refiriendo, porque los primeros 10 títulos, ojo, esos tienen que ser en general. Bueno, nos vamos a quedar hasta ahí, jóvenes, porque ya se me están saliendo algunos y me imagino que ya les toca ir a otra clase. Entonces, jóvenes... Abogado, disculpe, Sí. tengo una pregunta. Por ejemplo, yo tengo un título para un tema de eso y usted me dice cómo va. El título es Violación de los Derechos Humanos Fundamentales en tiempo de pandemia en Tegucigalpa. ¿Cómo ve usted ese tema? ¿Cumple Bueno. esos requisitos? Ok, ahí tal vez, porque recuerde que estamos hablando de derechos fundamentales, entonces habría que definir qué tipo de derecho. Yo ahí le recomendaría que cuando hablamos de una cuestión más amplia, entonces se refiera, por ejemplo, a Honduras, porque recuerde que cuando hablamos de un derecho, está planteado dentro de lo que es una norma, ¿verdad? Entonces la norma normalmente se aplica a todo el país, ¿ok? Pero yo ahí le recomendaría otra cosa, que fuera un poquito más puntual. Por ejemplo, ¿qué tipo de derechos son los que se están violentando dentro de los derechos fundamentales? ¿Ok? Porque es mejor irse al ajo, es mejor ser más puntual, es mejor ser un poquito más específico, porque se le va a hacer más fácil poderlo delimitar. Claro, si ya no se puede, no se preocupe, Gloria, porque normalmente cuando hablamos de derechos en general, entonces es porque estamos tratando de buscar un tema en referencia a los derechos en común, no necesariamente a uno de esos derechos. ¿Ok? Ahora, más o menos me van entendiendo, ¿ok? ¿Me entienden? El objetivo con esto es que vayamos poco a poco entendiendo, ¿verdad? Ahí les dejo la tarea, lean bien esa parte del material, lean los ejemplos y nos vemos el miércoles, jóvenes. Perdón, el jueves, ¿ok? Y el día jueves yo les voy a hablar de la actividad que ustedes tienen que hacer. No se preocupen, la actividad yo se las puse para el viernes, ¿verdad? Sí, estaba para el viernes, abogado. Ok, yo se las voy a pasar para el lunes, no se preocupen. Pero el objetivo es que me entiendan bien. Por eso quiero yo que nos miremos el pasado mañana para que ustedes lean bien el contenido. ¿Ok? Esa va a ser la tarea. Porque el título, si ustedes le agarran bien al título, la formulación del problema va a ser más fácil. Yo se los aseguro. Todavía Abogado, el jueves, no, disculpe, todavía el jueves, abogado, nos va a explicar un poco más de las duditas que tengamos. Sí, no hay problema, no hay problema. Ahí lo vamos a ver, ¿verdad? Ahí lo vemos. abogado, perdone, rapidito. ¿Usted que el título de Gloria podría ser violación de los derechos en Honduras en tiempo de pandemia? Ahí abarcaría los... ¿Sí? Ahí usted delimita las 3 cosas. El objeto del problema, el espacio físico geográfico, que es en Honduras, y estaríamos hablando, por ejemplo, el tiempo en la cual puede ser en la actualidad. Porque recuerden que es en tiempo de pandemia. ¿Ok? Está implícito. Gracias, abogado. Está implícito. Disculpe, abogado. Dígame, Eva. Ah, no sé, estaba viendo yo en los comunicados que habían mandado que de la semana del feriado marazánico no empieza el lunes, o ando perdida yo. Permítame, espéreme. Ey, es Sí, cierto. dicen que hay feriado, abogado. Sí, es cierto. Es Sí. feriado, ¿verdad? Sí, es feriado, sí. No, entonces ahí va a quedar de tarea, ¿verdad? El objetivo es que le entendamos, ¿verdad? Esta semana le vamos a entender. El jueves yo me voy a centralizar a que ustedes le agarren muy bien a lo que es cómo definir los títulos, ¿ok? Y Sí, gracias. esa va a ser tarea de ustedes ya de grupo, ¿verdad? Vaya, no importa que de repente es cierto, no les puedo poner una tarea de entrega para un periodo que esté de feriado, pero sí les puedo decir que me lo entreguen para después de la semana morazánica, ¿verdad? No se preocupen. Pero el objetivo es que ustedes le vayan agarrando un poquito más a lo que es el proceso de investigación científica. ¿Ok? Sí, abogado, gracias, porque ya con esta pequeña explicación ya se nos despejó un poco. Estábamos un poco preocupados porque, por ejemplo, yo tenía la idea de que era tema sobre las ciencias jurídicas, entonces me estaba yendo por otro lado que no era, por ejemplo, sobre ellas mismas, sobre las ciencias jurídicas y no sobre temas específicos de ellas mismas. Recuerde que la primera actividad
va de lo general a lo particular. Ahí estamos aplicando el método inductivo, porque el primer tema es definir por qué es importante los temas de investigación. Ustedes ahí se van a regar, como quien dice, y van a investigar. La segunda pregunta es que ustedes tienen que investigar títulos, 10 títulos de las diferentes áreas o disciplinas del conocimiento. Ya les di un chepe. Indirectamente ya les di un chepe, Sí. porque ahí está, en el libro ahí está. Para eso están los libros, para que aprendamos a hacerlo a partir de esos ejemplos. La tercera pregunta, ahí sí tienen que ser títulos creados, ¿verdad? Por ustedes, ¿verdad? Ahí sí les recomiendo. Sí, ahí lo teníamos, tú tenías la mía. Sí. Exacto, sí, ahí sí, la tercera pregunta son 5 títulos que ustedes de ahí van a escoger uno que a partir de ese les va a servir para la actividad número 2, ¿ok? Bueno, estuvo bueno hoy. Entonces les felicito. Ahora sí hablamos. Nos vemos el jueves. Me hubiera gustado que nos viéramos mañana como para aterrizar un poquito más. Bueno, no sé si mañana les gustaría que nos viéramos. Por mí no hay ningún problema. Lo único que la costumbre se hace ley, por eso lo estaba dejando. Sí, abogado, sería excelente. Bueno, mi punto de vista. yo les voy a mandar mañana. Abogado, fíjese que en mi caso, como dijiste, la costumbre se hace ley. Yo tengo un compromiso vía Zoom, entonces lo cambié para el miércoles, porque digo, el miércoles no da clases el abogado. Entonces, y para mí es una cuestión cristiana, ¿verdad? Que se pasó para el miércoles. Digo, no, el miércoles no hay, entonces la dejé para ahí. Pero si la puede dar, igual usted siempre deja la grabación, yo la voy a dar. No Yo hay le ningún problema. voy a confirmar, porque ahorita ya me acordó, mañana tenemos una capacitación precisamente de un simposio en metodología de la investigación. Y creo, no estoy seguro, pero creo que es por la tarde. Entonces, yo les confirmo. Si no, yo les mando a decir a través del chat, ¿ok? Ok, sí. Vaya, pues, feliz tarde, ¿verdad? Gracias por haberse quedado hasta ahorita, porque yo sé que de repente tienen otra clase. Hasta pronto. Bueno, abogado, nos veremos. Bueno, hasta luego. Gracias, abogado. Gracias, abogado. Gracias, abogado. Feliz noche. Vaya, gracias.